Inés Capdevila siempre tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, la verdad que sí, recuerdo claramente que ese día te veías la tele y después a la noche te escuchaba con Cristina Pérez en una muy interesante entrevista. ¿Cómo es esto? Yo le tengo que decir a la gente ahora que hay grupos infiltrados de, por ejemplo, servicios secretos de la Unión Soviética en Sudamérica como para desestabilizar un gobierno. ¿Cómo es más o menos? No, yo no diría, no arriesgaría tanto. Hay, desde que comenzaron las protestas, todos los gobiernos siempre hablaron de infiltrados extranjeros o de Ah, desestabilización que no es que viene desde otros países. Por supuesto, Nicolás Maduro tomó esto, habló de en la trama del Foro de San Pablo, que finalmente iba a dar resultados. ¿Qué es el Foro de San Pablo? Es un encuentro de partidos de izquierda formados en los 90, que no tiene tanto poder. ¿Quiénes son supuestamente, según los gobiernos, estos infiltrados? Primero, no hay evidencias, ninguno de los gobiernos ha mostrado evidencias de que efectivamente hay infiltrados y que esos infiltrados correspondan a servicios de inteligencia extranjera. Sí hay algunas pistas. Por ejemplo, cuando fueron las protestas en Ecuador, Lenín Moreno habló de detenidos de origen venezolano. En ah, Chile, hace unos 10 días expulsaron a 30 cubanos y 9 venezolanos. En Colombia, antes de ayer, después de los saqueos y la sí. violencia y los incidentes, el alcalde de Colombia también, el alcalde de Bogotá también habló de infiltrados que provienen de otros países. Estos tres países sugieren, o estos tres hechos sugieren o apuntan a la inteligencia venezolana. ¿Cómo está conformada la inteligencia venezolana? Y ahí sí podés rastrear influencias, no necesariamente una participación, pero sí influencias de lo que fue la inteligencia soviética allá durante la Guerra Fría. Claro. Bien, la inteligencia venezolana está compuesta por la inteligencia militar y por la SEBIN, que sería una especie de AFI, de nuestra Sí. AFI, ¿no? Hay especialistas, y sobre todo los dos últimos jefes de la SEBIN, que dicen que la SEBIN y la inteligencia militar venezolana están completamente tomados o dominados por el G2. ¿Qué es el G2? Es la denominación informal de la inteligencia cubana, de lo que sería el Departamento de Seguridad del Estado. Ese G2 le habría traspasado no solo su experiencia y su know-how de inteligencia a Venezuela, sino que muchos de sus agentes estarían operando directamente dentro del esquema del SEBIN y la inteligencia militar venezolana. No hay ninguna evidencia concreta de que sea así. Ninguno de los gobiernos que apuntan a desestabilización extranjera es Venezuela, de ninguna manera. Ahora, España, por otro lado, Ujú. esta semana anunció que la Fiscalía General está investigando a una unidad del servicio de servicio de inteligencia militar ruso, que es el GRU, Sí. por haber introducido elementos activistas para desestabilizar las protestas en Cataluña, recordadas allá por octubre, luego Sí, del sí, fallo sí. de la Corte Suprema Española, que Sí. envió a prisión a varios líderes independentistas catalanes, de todas Mm. estas manifestaciones y violencia nunca vista en Cataluña. Bien, lo que hoy investiga con bastante evidencia, según la Fiscalía, es precisamente a 2 o 3 agentes rusos que se habrían infiltrado. ¿Para qué? Para desestabilizar y llevar al extremo de la violencia. No es que provocan las marchas, no es que están detrás de la ofensiva separatista de la política catalana, sino son estos de vamos a romper todo, esos, no necesariamente los de las marchas pacíficas. Sí, o sea que lo que estamos hablando, a ver, uno puede entender que en España puede llegar a haber una suerte de influencia, pero vos me estás diciendo que acá a nivel Sudamérica nosotros también tenemos países que están preocupados en desestabilizar a otros países. No, yo no estoy diciendo eso, yo lo que digo, lo que veo es, hay gobiernos, todos los gobiernos, Chile, Ecuador, la propia Bolivia, y Colombia, Sí, todos dicen, acá hay elementos extranjeros que vienen a desestabilizar. claro. Mm. Todos sugieren, porque lo hacen sin Sí. evidencia, o giran su mira hacia Venezuela. Mm.
pero no hay evidencia. Acá no hay evidencia, pero ¿qué sucede? En las guerras, digamos, secretas, que son las guerras del espionaje, que se han dado en la historia de la humanidad siempre, nunca hay evidencias concretas, porque ¿qué pasa? Siempre son de dos ida y vuelta estas guerras. Si nosotros hablamos de, supongamos que hay evidencia de la infiltración de agentes extranjeros en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. También las hay en Venezuela, porque por ejemplo, estas últimas semanas reveló en Colombia un diálogo que fue grabado ilegalmente entre el embajador colombiano en Estados Unidos y la nueva canciller colombiana, en la cual ella va visitando al embajador para que le haga un panorama de cómo está Estados Unidos hoy y cómo son las mejores formas de llegar a la Casa Blanca. Claro. Hablando de Venezuela, que es el gran desvelo de Colombia hoy, él le dice, Venezuela lo único que estamos haciendo son todas operaciones secretas. O sea que ahí también tenés, en Venezuela, también es el escenario de una guerra secreta en la que otros países vienen a operar. Él hace una mención a las operaciones secretas durante la primera mitad de este año, sobre todo cuando empieza a emerger Juan Guaidó como un líder muy probable para contrarrestar a Nicolás Maduro. O sea que las operaciones secretas existen, es lo que principalmente se está entrando a decir. Y a partir de ahí me parece que se abre otro tipo de camino. Creo entender más o menos que lo que estás diciendo es, ojo, porque lo que están hablando ahora es que existen operaciones secretas. Eso es un poco lo que... No, eso seguro. Las operaciones secretas existen de todas formas. Lo que sucede con las operaciones secretas hoy es que no tienen la forma de las de la Guerra Fría, que eran bastante más cinematográficas porque implicaban lo que se llama inteligencia humana, que es el uso de espías, básicamente. Hoy la guerra de espionaje es una guerra de ciberespionaje fundamentalmente, porque es como la forma más eficiente que tienen los estados de afectar silenciosa o soterradamente a otros estados. Ya no se usa tanto el espionaje, sino el ciberespionaje. Claro, lo que pasa es que en tus palabras uno infería que más o menos intentaba encontrar esa suerte de respuesta que me imagino que vos también te haces, de cómo en 6 meses prácticamente se desestabilizó todo lo que es Sudamérica. Digo, los conflictos de Colombia, los conflictos de Venezuela permanentemente, los conflictos en Chile, los conflictos en Bolivia. Bueno, Brasil con la salida de Lula también tuvo una suerte de conflicto. Todas esas cosas que parecen hechos aislados si en realidad no tiene un hilo conductor de otra naturaleza propio de otra época. No es ese. Porque vos, no, me parece que encontrar el hilo conductor ahí sería un error, porque el hilo conductor es el malestar social. Ahora, que las manifestaciones son pacíficas, eso es innegable. Detrás de eso no hay una agencia secreta operando el malestar social, porque si vos vas a Chile, por ejemplo, la manifestación de hace 3 semanas, que juntaron 1.300.000 personas en las calles de Santiago, ahí detrás de eso no hay una organización de inteligencia del país que sea operando eso, porque es demasiado flujo de personas y hay demasiada espontaneidad en eso. Yo no encontraría, no delinearía un factor común entre todo este malestar, en toda esta primavera latinoamericana, como lo llaman los medios internacionales, en la infiltración de activistas, para nada. Yo creo que hay un malestar social que tiene mucho que ver con la forma en que ya se han desconectado las sociedades con sus clases dirigentes, en el fin del boom de los commodities, que implica una recesión generalizada para América Latina. América Latina va a crecer 0,2%, es la región que menos crece en el mundo. El aumento de la desigualdad, creo que ahí sí podés rastrear un montón de hilos en común. Hay también un factor contagio, pequeño, pero hay un factor contagio. Yo no me arriesgaría a decir que esto es una organización secreta detrás de esto operando para que suceda esta gran oleada de protestas. Sí, tenemos que quedarnos más con aquello de la primavera de América Latina, como decías vos. Esto es que la gente se está empoderando, saliendo a reclamar lo que en realidad considera una desigualdad notable, algo que tiempo atrás no pasaba tampoco. La desigualdad, en realidad,
la desigualdad está bajando en América Latina. Lo que pasa es que es un fenómeno tan complejo y tan lleno de matices que son propios de cada país, que es muy difícil basarse en algunas premisas más simples. La desigualdad está bajando. De hecho, si vos vas a Chile, que es el país donde la desigualdad, digamos, se emergió como la gran bandera de las protestas, bajo hace unos 15, 20 años, al comienzo de la democracia, era la desigualdad se medía con el coeficiente de Gini, el 0,5, que es la mitad. 1 es muy desigual, 0 es poco desigual. Ahora es 0,4. O sea que está bajando la desigualdad. ¿Pero qué sucede? Ese núcleo que hoy vive mejor, ve que todos viven mucho mejor. Entonces ahí ya tenés una brecha que empieza a abrirse. Sí, nosotros estamos mejor que hace 30 años. La pobreza cayó la desigualdad, pero los que tienen mucho están infinitamente mejor. Y los que tienen mucho tienen privilegios que nosotros no tenemos. Y ahí también entra otro tipo de desigualdad, que es la desigualdad multidimensional. No es solo una cuestión de ingresos, es una cuestión de accesos y de oportunidades también. El acceso a una salud digna y pública, a una educación de buena calidad y pública también, o no tan costosa, fundamentalmente la oportunidad política. Los grupos que han emergido dentro de la clase media hoy, en Chile, por ejemplo, tienen muy pocas oportunidades políticas. ¿Por qué? Porque la política chilena sigue siendo una cuestión de élite, incluso de la izquierda chilena. Siguen siendo, vos rastreas los nombres, siempre vas a encontrar un pequeño grupo. Bien, ese acceso, esa oportunidad política le está negada a estas clases y hoy reclaman también eso. Entonces, no es tan fácil. Un poco lo que sucede en Bolivia, si querés. También ahí hay un reclamo, y no es un reclamo económico solamente, es un reclamo de institucionalidad, que ahora también es reclamo de institucionalidad. Fue contra Evo y ahora es contra el gobierno de años. Hay un montón de manifestaciones propias de cada país que tienen que ver con un enmarque general de recesión, yo te diría recesión económica, una gran brecha política entre las sociedades y sus clases dirigentes. Vos sabés que uno siempre preveía, teniendo en cuenta, leyendo especialmente la historia argentina, decía, bueno, las crisis económicas son el verdadero nicho de conflicto de lo que tiene que ver con las revueltas sociales o los reclamos sociales. Pero uno mira los números, los parámetros de Chile y de Bolivia, decía, bueno, pero ¿cuál es? Si están creciendo, la última década han crecido en forma permanente y constante y llegan a esta clase de crisis, como que nos están entrando a decir otra cosa completamente, estos países nos están entrando a decir, hey, no solamente la economía, también otras cosas nos interesa. Claro que sí, sí, yo creo que ese es uno de los grandes mensajes. No es todo una cuestión de cuánta plata te pone el Estado o te pone la economía en el bolsillo. Claramente no es eso, y es lo que los gobernantes han pensado en las últimas 2 décadas que tenían que hacer, fundamentalmente para sobrevivir en el poder. Yo creo que todos, desde Evo Morales hasta Sebastián Piñera o Duque en Colombia o los gobernantes en la primera década, en la década del populismo de izquierda en América Latina, pensaban que poniéndote dinero en el bolsillo, el resto de los reclamos, el resto de las demandas sociales se acallaban. Y claramente no es el caso. Esto tiene que ver con los accesos y las oportunidades no solo económicas, sino institucionales, políticas y sociales. Me parece que por ahí quizás esto es un plano netamente individual, no objetivo de lo que ocurre. Es tiempo de celebrar, digo, que la gente salga a reclamar y que no sea solamente una cuestión de dinero, digo, que sea una cuestión de derechos y de mejor vida para todos y de mejores oportunidades absolutamente para todos. Claramente, a mí yo creo que sí. El tema es el de la violencia, que un poco... Si vos observás los países que hoy están dominados por la violencia, no saben lidiar con ellos. Entonces, a mí, el referente más cercano en la historia que tenemos son las primaveras árabes. Las primaveras árabes no terminaron bien. Entonces, creo que el gran dilema, el gran desafío de nuestros gobernantes es cómo encarrilar esto. Primero, identificar cuáles son los reclamos. Y por eso hace falta una gran conversación pública, que yo creo que Chile en cierta forma la está teniendo, pero no Bolivia, por ejemplo. Y esa conversación pública tiene que incluir a todos los actores de una sociedad.
Eso es una de las cosas, identificar las demandas, porque cuando vos tenés una marcha de 1.300.000 personas, no hay 1.300.000 reclamos. Ajá. Entonces, identificarlo. Y lo otro, responder a eso. Porque también dentro de estas protestas hay como un gran fastidio porque no han sido escuchados sus reclamos. Entonces, lo siguiente es responder, y responder de una forma institucional, que no es lo que está haciendo Bolivia, por ejemplo. Respondió a un reclamo, que era el reclamo de nuevas, de decir basta, Evo, basta, no puede ir por otro mandato, fueron fraudulentas estas elecciones, bueno, se lo desplazó con un golpe. Ya ahí empieza una respuesta que no es la que se le debe dar a un reclamo institucional, porque le estás respondiendo con la misma falta que te están reclamando. Es muy complejo y yo creo que es un gran desafío para los gobernantes de América Latina, incluso aquellos como Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, que hoy no enfrentan esas protestas en la calle. Ojo, porque es en la calle. Entonces, creo que ahí está un poco cómo identificar las demandas y segundo, cómo responder de forma institucional. Sí, vos lo que me estás planteando sería una sociedad nueva o con reclamos nuevos, pero la política le está dando respuestas viejas, como el caso de Bolivia. Claramente, sí, claramente. Sí, me parece que por ahí pasa un poco la historia, ¿no? Respuestas viejas para lo que son conflictos completamente novedosos, y serán los tiempos que nos toquen vivir a partir de ahora, y ojalá que sea para mejor, indudablemente. Inés, un beso grande y la verdad, gracias por la amabilidad de siempre con nosotros. Gracias a vos, Daniel. Hasta luego. Que tengan buen domingo. Gracias igualmente. Inés Capdevila, secretaria de redacción del diario La Nación, especialista en temas internacionales, en contacto con nosotros.